Vamos a empezar una serie cortita de 4 semanas, de un libro cortito también, del libro de Jonás, acerca de Jonás. No sé si todos lo han podido leer, espero que sí, pero si no, pues empiézalo a leer en tu casa. Jonás es un libro de 4 capítulos, es un libro corto, conciso, directo, ¿no? Jonás es un libro profético que está dentro de en el Antiguo Testamento, dentro de la parte de los libros proféticos. Es interesante que a pesar de que es un libro profético, trae poca profecía, ¿no? Es más como una historia, pero al final viene una parte de palabra de Dios a un pueblo, que al final la profecía no es tanto hablar acerca de cosas que pueden pasar en el futuro, sino ser un profeta significa sobre todo hablar en el nombre de quién, de Dios, y eso es lo que al final hace Jonás. Jonás, su nombre significa paloma, ¿no? Y si tú has leído la historia y ahorita vamos a empezar a leer, pues quería ser como una paloma, quería volar lejos, ¿no? Alejarse del Señor, pero no lo pudo hacer. Se sabe poco acerca de Jonás, porque aparte del libro de Jonás hay poco en otras partes de la Escritura que nos digan cosas de Jonás, de quién era. Por ejemplo, Jesús habla de Jonás, pero se refiere al libro, ¿no? O sea, nunca nos dice quién era, cómo era. De hecho, el mismo libro no nos dice mucho acerca de él. La única referencia que encontramos a Jonás en la Escritura se encuentra en Segunda de Reyes, que quiero leer porque nos dice algunas cosas para entender más quién era Jonás. Segunda de Reyes 14, 23 al 25, dicen: en año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Natab, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde el Lebo Hamad hasta el mar de Araba, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Yad Jebefer. Entonces al final nos dice que Jonás, ¿no?, había compartido un mensaje de Dios a Amasías, ¿no? Entonces es lo único que vamos a encontrar fuera del libro de Jonás acerca de Jonás. Pero esto nos habla algunas cosas. Por ejemplo, nos dice entonces que Jonás vivió en la misma época que Amasías, ¿no? Y en base a cálculos, entonces se cree que la historia de Jonás, cuando él va a Nínive, se sitúa más o menos entre el 800 y 760 antes de Cristo, ¿no? Entonces vamos a estudiar una historia que tiene 2800 años, ¿no? Que pasó hace, ¿qué?, 2800 años, más o menos, ¿no? Entonces, en base a esto que acabo de leer de Reyes, llegan a la conclusión que entre el 800 y 760 antes de Cristo es cuando Jonás es mandado por Dios a Nínive. Ya también aquí dice que es hijo de ¿qué? De Amitai. Y también nos dice que él era profeta, ¿no? De Gaf Jefer, que era una ciudad cerca de la frontera de Zabulón. Era una ciudad pequeñita, ¿no? No era una ciudad grande, era una ciudad pequeña, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, esto más lo poquito que nos dice la introducción de Jonás es todo lo que sabemos acerca de Jonás, ¿no? Algo tal vez importante, ahorita que empecemos a leer el libro, es que Nínive se encontraba en Asiria, y en el reinado de Asiria. Y en esa época, entre el 800 y 760, 700, Asiria era una potencia, ¿no? Asiria había acabado imperios, Asiria había conquistado naciones, Asiria era un poder político, un poder económico, y aunque Nínive no era en ese momento, después lo fue, no era en ese momento su capital, era una ciudad muy importante, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3 voy a leer. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai.
La palabra del Señor vino al profeta Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar, un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ahora, el libro de Jonás empieza diciendo: la palabra del Señor vino a Jonás. De hecho, cuando tú lees a otros profetas como Oseas, Amós, que fueron contemporáneos de la misma época de Amós, muchas veces en el libro también dice: la palabra del Señor vino. Esto quiere decir, y así empieza el autor diciéndole, lo que va a hablar o lo que le va a pedir Dios a Jonás es directamente ¿de quién? De Dios, ¿no? Y esto a lo mejor es interesante para nosotros porque Dios sigue obrando de las mismas maneras. Dios sigue pidiendo cosas específicas a las personas. Dios sigue pidiendo cosas específicas a su pueblo. Dios sigue pidiendo cosas específicas a sus profetas. Dios te sigue pidiendo cosas específicas a ti. Y muchas de esas cosas, como con Jonás, tiene que ver no solo contigo, sino tiene que ver con otras personas. Yo sigo creyendo que hoy Dios sigue pidiendo que nosotros hablamos y que compartamos y que demos su palabra a mucha gente, de muchas maneras. Y yo estoy convencido que muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha pedido que le hablemos a determinada persona. ¿Sí o no? A lo mejor no fue una voz audible, pero a través de su palabra, o como vimos hace 8 días, a través de su Espíritu Santo, en relación con nuestro espíritu, Dios nos ha pedido que compartamos algo a alguien. La pregunta aquí es: ¿cómo hemos reaccionado a eso que Dios nos ha pedido? ¿Pudimos haber reaccionado de la mejor manera y decir: Señor, a lo mejor me va a decir que estoy loco, a lo mejor no me va a escuchar, pero ahí voy? O tal vez en muchos sentidos pudimos haber reaccionado como lo hizo Jonás. También es interesante que es la única vez en la Escritura que a un profeta israelita se le pide ir a predicar a un país extranjero. O sea, todos los demás, la mayoría de los profetas, algo que les pide Dios es: vayan y busquen al rey de Israel, y díganle, o al pueblo de Israel. Es la única vez que a un profeta se le pide que salga de Israel a predicar a un pueblo extranjero. Y lo podemos mirar eso desde muchas perspectivas. Podemos decir: wow, qué gran oportunidad Dios nos ha dado o le dio a Jonás. Lo podemos decir: wow, ¿no? Dios me está pidiendo a mí, solo a mí, que vaya. O lo podemos ver desde otra perspectiva: ¿por qué yo? ¿No? Si hay tanta gente que lo puede hacer. Y lo que hace Jonás, en lugar de cumplir lo que Dios le ha pedido, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama, o sea, habla contra ella, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, hace lo contrario. De hecho, Tarsis, que es a donde él dice: yo voy a ir a Tarsis. Para el pueblo israelita, Tarsis era lo más lejano de la tierra. O sea, era el punto más lejano. Es como si hoy dije: ¿qué es lo más lejano de México? En realidad no lo sé geográficamente, pero es como si dijeras: voy a ir a la Patagonia o voy a ir a Australia, ¿no? Que en realidad es muy, muy lejos. O sea, voy a ir a una isla, ¿no? de esa región, me voy a ir. Eso es lo que hace. O sea,
Y además de todo, era la región más lejana, era la dirección contraria a Nínive. O sea, lo que hace Jonás es no obedecer el mandato de Dios. Y va en una región lejana, se sube a un barco, de hecho dice, voy a leer de nuevo, dice, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esta ciudad, huyendo así del Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Trataba de huir ¿de quién? De Dios. Cuando recibe el mandato de Dios, lo que dice Jonás es, no. Y ahorita vamos a ver un poco por qué Jonás no quiere ir. Dice, no, yo no voy a ir. Y además de todo, Dios, me voy a esconder de ti, ¿no? Pero como vamos a ver en el relato nunca nos podemos esconder ¿de quién? De Dios. Salmo 139, 7, 10 dice el salmista, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. O sea, si fuera a lo más alto, a lo más bajo, si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, que era exactamente lo que quería hacer, ¿no? Jonás, irse a un extremo del mar, o sea, hasta donde lo llevara el barco más lejano. Dice, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría en tu mano derecha, ¿no? O sea, lo que dice el salmista, donde quisiera esconderme, ahí estás tú. Y entonces Jonás huye a Tarsis para dos cosas: para esconderse de Dios, pero en el fondo él se quería esconder de Dios porque él no quería cumplir lo que Dios le había pedido. Se quería esconder de Dios porque él no quería ir a Nínive. Y nosotros podemos ser como, ¿no? Él va a dar un buen pretexto para él, que en realidad no es un buen pretexto, pero nosotros también podemos tener buenos pretextos. ¿Qué pretextos has puesto cuando tú sabes que Dios te ha pedido hablarle a alguien? Yo he puesto, Luis, como pretexto es como, no, voy a ser inoportuno, ¿no? O he dicho, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento, voy a buscar la oportunidad específica en la cual pueda compartir. Y la realidad es que muchas veces ese momento específico a mis ojos no llega, pero en el de Dios ya estuvo. Voy a adelantarme un poco a Jonás para que veamos por qué Jonás no quería ir a Nínive. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? O sea, antes de que huyera a Tarsis. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Más adelante vamos a ir estudiando, pero lo que pasa es que Nínive confía luego en el Dios de Jonás. Y Jonás no quiere ir porque piensa que la ciudad de Nínive no se merece nada. No merece escuchar el mensaje de Dios. No merece el perdón de Dios. Y sabes, al final, en nuestros buenos pretextos para no compartir el evangelio, al final, lo único que hacemos es no darle la oportunidad a la persona que conozca a Dios. Qué tremendo, ¿no?
Dios nos pide que hablemos, nosotros decimos no. Y lo que estamos haciendo es, al final, no permitir que esa persona se pueda acercar a Dios. Porque la Escritura también dice en otras partes, ¿cómo me oirán si no hay quien les que? ¿Cómo me conocerán? Y luego dice, hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. Pero cuando tú con un buen pretexto decides no hacerlo, no das la oportunidad de que una persona pueda conocer a Dios. Y lo voy a poner en una situación tan dramática como esta. ¿Qué tal si esa persona muere en ese día? Y Dios te pedía, habla, porque era la oportunidad de que esa persona tuviera la confianza de pasar la eternidad con Dios. Y por pena, por no ser oportuno, por lo que quieras, tú dijiste, no. A mí me ha pasado. Yo honestamente tengo cargas con ciertas personas a las cuales no les compartí. Y yo sé que un día Dios también sobre eso me va a pedir cuentas. Me va a decir, tú sabías que yo puse en tu corazón que fueras y lo buscaras. Y no lo hiciste. Y tengo carga por algunas personas. Y hace poco que yo les comenté que la directora de la escuela de mi hijo vino un domingo y durante la semana falleció. Y yo dije, Señor, gracias. Al final ni siquiera fui yo, creo que el que puso la primera, abrió la puerta, sino fue ella. Pero yo dije, gracias, Señor. Pero tengo cargas por otras personas que yo sabía que Dios quería que compartiera el mensaje de salvación. Y Jonás pone un buen pretexto y Jonás dice, Señor, no se merecen, tú eres amor, y huye de Dios mismo. Y te voy a decir algunos la escritura en el libro de Jonás no nos muestra qué tan mal estaba Nínive, pero el profeta Nahum sí nos dice algunas cosas acerca de Nínive. Nahum 3:1. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. O sea, si tú lees Nahum, antes te das cuenta que está hablando acerca de Nínive. Ciudad sedienta de sangre, en donde abunda la que mentira, insaciable en su rapiña, se aferrará a la presa. En el principio del libro de Nahum dice, tú Nínive engendraste el que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Fíjense, está diciendo que es una ciudad que en un sentido no quería conocer nada de quién, de Dios. Dice, tramas en contra de Dios. O sea, en tu ciudad, o sea, tú, en tus habitantes no quieren nada con Dios. Hay sangre, ¿no? Hay mentira, hay rapiña. Más adelante Nahum dice, y todo por culpa de las prostituciones, de esa ramera llena de gracia y hermosura. Está diciendo, eres una ciudad hermosa, pero que en el fondo hay que prostituciones, ¿no? Hay lujuria. Dice, hay inmoralidades sexuales al extremo. Dice, maestra en brujerías, ¿no? O sea,
no solamente no querían nada con el Dios verdadero, sino por el contrario, hacían cosas, ¿no?, que con sus prostituciones y hechizos embaucaba a pueblos y naciones. O sea, este era Nínive. A la Nínive a la que con un buen pretexto Jonás no quería ir. Decía: Señor, ¿cómo vas a establecer tu perdón? O sea, ¿cómo quieres que yo anuncie primero su juicio a esta ciudad que no merece que nada? Y sin embargo, esa ciudad, Dios le pidió a Jonás anunciar. Voy a seguir leyendo el relato del libro de Jonás a partir del versículo 5. Los marineros, ya Jonás dentro, recuerden que Dios envía y hace que el mar empiece que se ponga feo, ¿no? A lo mejor un huracán, no sé. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Es interesante que Jonás decide, o sea, no quiere ir a una ciudad a donde no conocen a Dios, pero decide subirse, ¿no?, a un barco con gente que no conoce a Dios. Cada uno a su Dios, y al lanzar al mar lo que había en el barco. O sea, todos así. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. O sea, todos estaban en el barco. En el fondo, Jonás sabía qué es lo que estaba pasando. Y seguía luchando con Dios. Porque lo que hace es, en lugar de venir y decirle: no, Dios, él va y se mete en el fondo y dice: yo me voy a ¿qué? A dormir. El capitán del barco se le acercó y le dijo, o sea, lo fue a buscar, ¿no? Porque Jonás dice que había ido aparte. O sea, yo creo que el capitán se da cuenta que falta alguien y dice: es el extranjero que se acaba de subir hace poco. Va y lo busca y le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. O sea, una persona que no conoce a Dios le pide a Jonás que clame ¿a quién? A Dios. Y es como Dios dándoles así zapes, ¿no?, a Jonás. O sea, te crees perfecto y quieres huir de mí, pero voy a usar a las personas que menos te imaginen para que veas que no puedes escapar de mí. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó ¿en quién? O sea, Dios movió todo. O sea, ya no es época de echar suertes, ¿eh? O sea, eso o sea, porque a veces llegan y dicen: mire, pastor, en el Antiguo Testamento echaron y agarraban el turín y lo aventaban. Ya tenemos la presencia del Espíritu Santo. O sea, eso ya esa parte se quedó atrás. Bueno, pero Dios usa y les muestra que Jonás es el culpable. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué era Jonás? ¿Un qué? Profeta. De hecho, Jonás tenía que haber entrado y desde el principio haber clamado a Dios y anunciar que él era profeta del Dios verdadero. Pero Jonás se sigue quedando no solo con Nínive, sino con los mismos, sigue guardando silencio. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Eso quiere decir que cuando Jonás decide subirse al barco, en realidad era un barco que iba de paso, o sea, que no iba, o sea, que no conocía la cultura israelita. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Y dice: al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor,
pues él mismo se lo había contado, se lo había contado, le dijeron: ¿qué es entonces lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? En ese momento, tenemos que ir a esa época. Para esa época, el Dios que dominaba el mar era un Dios que era sobre cualquier qué. En ese momento, todos esos marineros que clamaban a otro Dios, en ese momento ellos ya reconocían que el Dios de Jonás, él era el único que Dios. Y aún en su desobediencia, Dios estaba ¿qué? Obrando. Recuerdo, y porque Dios usa, ¿no? Aún a nosotros en nuestra desobediencia, Dios nos usa. Una vez estábamos en un lugar, en una clase, y íbamos a ir a compartir a un lugar, y la cita era a las 9 de la mañana, estábamos estudiando todavía, algunos queríamos ser pastores, y todos ya estábamos a esa hora y faltaba alguien, ¿no? Y entonces eran como a las 9:15 no llegaba, 9:30 no llegaba. O sea, esperamos una hora y pues vámonos, ¿no? Nos alcanzó como 4 horas después, ¿no? El chiste es que ya cuando terminamos del evento que teníamos, hubo como una reunión y empezamos a compartir cómo había ido, testimonios, y todos empezaron a decir: ¿por qué no llegaste? No, la verdad, o sea, empezó a poner muchos pretextos, pero de repente dice: pero adivinen qué, como yo llegué tarde, me tuve que ir en otro autobús, y en el autobús tuve la oportunidad de compartirle a 2 personas más, ¿no? Y recuerdo que el pastor se para y le dice: bueno, está bien, porque Dios es un Dios ¿de qué? De gracia. Y aún entre nuestros errores, Dios nos sigue ¿qué? ¿Quién te dice que si tú hubieras cumplido lo que tenías que hacer, en lugar de 2 hubieran sido ¿qué? 10, ¿no? Y la historia de Jonás nos muestra que Dios es un Dios de gracia, que aún en nuestros errores, aún en nuestro silencio, Dios nos va a usar. Pero no nos va a usar de la misma manera si somos fieles ¿a quién? A Dios. Y Jonás contesta, y esto te muestra que Jonás no era alguien miedoso. O sea, Jonás, a diferencia tal vez de muchos de nosotros, que una de nuestras excusas es la pena, Jonás no fue a Nínive porque le diera miedo. Porque fíjense lo que dice: tómenme y láncenme al mar. O sea, es capaz de morir antes de ir a compartir ¿a qué? Y el mar dejará de azotarlos. O sea, como sáquenme de este barco. Y Dios los va a dejar ¿qué? O sea, no era mucho más fácil ya, Jonás. O sea, simplemente clama a Dios y dile: Señor, discúlpame, voy a ir ¿a qué? A Nínive. ¿No creen que así también se hubiera acabado? Y Jonás: aviéntenme al mar, ¿no? Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Dijeron: no, ¿cómo te vamos a aventar? Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, ¿quién clamó al Señor? O sea, Jonás seguía mejor los nuevos que apenas acababan de conocer a Dios, que se voltearon y que clamaron al Señor. Oh Señor, y van a decir una confesión, hacer una confesión de fe. Oh Señor, tú haces lo que ¿qué? ¿No era ya el momento en que Jonás entendiera eso? Que Dios perdona a quien quiera.
no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. O sea, llegó al extremo que dijeron, ni modo, Jonás, te vamos a aventar, como tú dices, ¿a qué? Al mar. Pero antes clamaron al Señor. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Otra manera de decirlo, se apoderó de ellos una profunda reverencia a Dios, a quien le ofrecieron un sacrificio. Hicieron votos. Lo interesante es que aún Jonás, no cumpliendo lo que Dios le pedía, alcanzó a unas personas que inconversas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ya en la lectura de Jonás hasta ahí nos quedamos, ¿no? Un paréntesis. No te preguntes si existió el pez, yo creo que sí existió, pero al fin y al cabo eso no es importante, ese no es el mensaje. Hay gente que se queda todo el tiempo, ¿y cómo fue el pez? ¿Habrá sido una ballena? ¿Y habrá sido? Eso, la verdad, es que secundario. El mensaje es que Dios puede hacer lo que Él quiera. El mensaje es que a donde quiera que vayamos, no nos podemos esconder de Dios. El mensaje hoy para nosotros es que no debemos rehusar o demorar la obediencia a un llamamiento de Dios. Yo hablé a lo mejor acerca de que Dios ha puesto a compartir en tu corazón a ciertas personas y no lo has hecho. Hazlo. Dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, oportunamente o inoportunamente. Hazlo. Pero también creo y estoy convencido que muchos de los que están aquí, Dios les ha hablado y les ha pedido otras cosas que aún se rehúsan a hacer o lo están demorando. No lo hagas. Porque Dios va a respetar tu decisión, pero lo va a seguir buscando y va a seguir usando medios. Aún estos medios sea crear una tormenta en medio de ti. Porque Dios quiere que tú respondas a su llamado. Y tú sabes cuál es ese llamado especial que Dios ha dado a ti. Y no me estoy refiriendo a que todos van a ser como Jonás, aunque a lo mejor hay alguien que por fe Dios está pidiendo ir a los musulmanes, no lo sé. Pero de manera especial Dios hace llamados a cada uno de nosotros. No te resistas, porque Dios no va a dejar de llamarte, lo va a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Y a veces el llamado es, por ejemplo, al perdón de alguien, o el llamado es ir y poner paz en medio de una circunstancia, o el llamado es ceder en alguna decisión, o el llamado a dejar algo. No lo sé, pero no rehuses ese llamado. No seas como Jonás. A veces lo que hacemos es ir en contra totalmente de ese llamado. A veces el llamado más sencillo es simplemente abrir tu corazón a quién, a Dios. Yo me resistí a ese llamado 12 años. Cada día Dios estaba ahí, tocando la puerta.
Y yo dije, no. Y yo sé que al otro día Dios estaba tocando la puerta. Y yo decía, no. A veces no era tan quedito, ¿no? A veces era muy fuerte. Y yo decía, no. Pero Dios seguía llamando y llamando y llamando y llamando. Si tú le has dicho no a Dios, a un llamado, Dios va a seguir ¿qué? Llamando, 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 llamando. Y a donde quieras que te quieras esconder de ese llamado, Dios va a estar ahí. Diciéndote, quiero esto, esto, esto. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Que a veces podemos ser como Jonás. La gente de a nuestro alrededor, toda, puede darse cuenta lo que Dios quiere de nosotros. Y aún así nosotros siguiendo, aferrándonos a hacer nuestra propia ¿qué? Voluntad. De hace unos años para acá, está de moda en las iglesias, o sea, si tú eres nuevo cristiano, a lo mejor antes no existía eso. Está de moda los profetas y los apóstoles, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o está mal, lo que estoy diciendo es, todos somos profetas de Dios. Tú eres un profeta del Señor. Porque tú tienes un llamado, así como Jonás recibió al principio la palabra de Dios, del Señor vino a Jonás y le dijo, haz esto. Tú has recibido ese mensaje de anunciar las buenas nuevas. Tú eres un profeta de Dios. Ahí en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo, en tu circunstancia, Dios pide que seas un profeta para Él. No niegues ese llamado. Vamos a inclinar nuestro rostro y, Señor, podríamos ir al lugar más lejano para escondernos de tu presencia, Señor. Pero ahí estarías tú. Te pido, Padre, que al escuchar tu voz en nuestras vidas y en nuestro corazón, podamos responder con un sí a ese llamado que tú estás haciendo, Dios. Señor, hoy yo te pido por toda esa gente que estoy convencida que queriendo huir de ti no está en este día aquí. Pero yo soy seguro que tú lo sigues llamando, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, porque al final también amaste tanto a Jonás que lo seguías buscando, Dios. Gracias por tu amor, porque nos sigues buscando, Dios, día a día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.